Bienvenidos a Vuelo Prohibido, el canal donde desenterramos los secretos de la aviación que los libros de historia rara vez cuentan. Hoy nos sumergimos en la historia de un avión que empezó con el pie izquierdo, que fue considerado casi inútil, y que sin embargo terminó cambiando el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos del P-51 Mustang, un caza que nació como un fracaso técnico y acabó como una leyenda indiscutible. La gran pregunta es, ¿cómo pudo un avión que nadie quería convertirse en el verdugo definitivo de la Luftwaffe? Para entenderlo, hay que remontarse a 1940. Europa ardía. Alemania había arrasado Polonia. Había barrido a Francia en cuestión de semanas y la Luftwaffe dominaba el cielo europeo. Gran Bretaña estaba desesperada por recibir más cazas, sobre todo después de la batalla de Inglaterra, y presionó a Estados Unidos para que les vendiera aviones. North American Aviation, una compañía todavía joven en comparación con gigantes como Boeing o Lockheed, hizo una promesa atrevida: diseñar un caza completamente nuevo en apenas 4 meses. Y lo cumplieron. El prototipo del Mustang voló por primera vez en octubre de 1940, menos de 120 días después del inicio del proyecto. Aerodinámicamente era revolucionario. Incorporaba un ala de perfil laminar que reducía la resistencia y prometía velocidades muy altas. Sobre el papel parecía un avión de vanguardia. Pero había un problema enorme: el motor. Los primeros Mustangs usaban el Allison Pin 1710, un motor robusto y fiable, pero diseñado para dar lo mejor a baja y media altitud. En Europa, donde las batallas aéreas se libraban a 7.000 u 8.000 metros, ese motor se ahogaba. Arriba, el Mustang se volvía un pato torpe. Los británicos probaron el avión y quedaron decepcionados. No podía enfrentarse en igualdad de condiciones a un Messerschmitt Bf-109 ni a un Focke-Wulf 190. Como caza puro era mediocre, así que lo destinaron a tareas secundarias: reconocimiento armado y ataque al suelo. No era un fracaso absoluto, pero tampoco era el avión decisivo que los aliados necesitaban. En ese momento, nadie habría imaginado que aquel diseño estaba destinado a hacer historia. El giro se produjo en 1942. Algunos ingenieros británicos tuvieron una idea casi de locura. ¿Y si se combinaba el fuselaje del Mustang con el motor Rolls-Royce Merlin, el mismo que impulsaba al Spitfire? El resultado fue una combinación explosiva. Con el Merlin, el Mustang se transformó en otro avión. Ganaba velocidad a gran altitud, podía trepar más rápido y tenía un techo operativo mucho mayor. Era como darle esteroides a un atleta con buen físico, pero sin resistencia. Nacía el verdadero P-51. Pero la clave del Mustang no estaba solo en la velocidad o en la maniobrabilidad. Su auténtica arma secreta era la autonomía. La guerra aérea en Europa sufría un problema crítico. Los bombarderos pesados estadounidenses, los B-17 Flying Fortress y los B-24 Liberator, necesitaban penetrar hasta el corazón de Alemania para atacar fábricas, refinerías y nudos ferroviarios. Pero hasta 1943, ningún caza aliado podía escoltarlos todo el trayecto. Los P-47 Thunderbolt y los Spitfires eran formidables en combate, pero tenían autonomía limitada. A mitad de camino tenían que regresar, dejando a los bombarderos indefensos frente a los cazas de la Luftwaffe. Las consecuencias eran terribles. Las misiones de bombardeo diurno sufrían pérdidas de hasta un 25% en algunos casos. Era prácticamente un suicidio para las tripulaciones de los bombarderos. Alemania, con sus haces de caza como Adolf Galland o Erich Hartmann, mantenía su dominio en el aire.
Si esto seguía así, la ofensiva aérea aliada podría fracasar. Y aquí entró el P-51. Con tanques de combustible externos, podía acompañar a los bombarderos desde Inglaterra hasta Berlín y regresar. Fue un cambio estratégico gigantesco. Por primera vez, los B-17 y B-24 no estaban solos cuando más lo necesitaban. Los cazas alemanes ya no se encontraban con un rebaño de bombarderos indefensos, sino con una manada de Mustangs dispuestos a pelear. El impacto psicológico fue inmediato. Los pilotos alemanes, que hasta entonces se lanzaban con confianza contra formaciones de bombarderos, comenzaron a encontrarse con un enemigo tan veloz y ágil como ellos, pero con la ventaja de los números. Galland, general de cazas de la Luftwaffe, reconoció con amargura: el Mustang es sin duda el mejor caza aliado de la guerra. Incluso llegó a decir que si él hubiera podido elegir un avión para sus escuadrones, habría elegido el Mustang. Y no exageraba. El Mustang no solo podía combatir en igualdad contra los BR-109 y los FW-190, sino que además los superaba en algo vital: resistencia. Mientras un 109 apenas podía volar una hora en misión de escolta, un Mustang podía permanecer 5 o 6 horas en el aire. Eso significaba que podían seguir a los bombarderos durante todo el trayecto y todavía tener combustible para combatir en el regreso. Para los pilotos alemanes, era como luchar contra un enemigo que nunca se iba. Los resultados se vieron rápido. Entre finales de 1943 y 1944, la Luftwaffe comenzó a sangrar de manera irrecuperable. Miles de sus mejores pilotos fueron derribados en duelos contra Mustangs. Y lo peor, cada piloto alemán derribado era una pérdida casi imposible de reemplazar. La Luftwaffe entrenaba a sus pilotos con un sistema exhaustivo que podía durar años, mientras que los aliados, con más recursos humanos, podían producir nuevos pilotos más rápido. El Mustang aceleró esa diferencia. El ejemplo más claro fue durante la ofensiva conocida como Big Week en febrero de 1944. Los aliados lanzaron una serie masiva de ataques contra fábricas de aviones alemanas, con cientos de bombarderos escoltados por Mustangs. Fue un punto de no retorno. La Luftwaffe intentó oponerse con todo lo que tenía, pero el resultado fue catastrófico. Perdió cientos de aviones y pilotos experimentados en apenas unos días. A partir de ahí, el cielo alemán dejó de ser suyo. Y esta es una de esas ironías de la historia. Alemania estaba a punto de introducir cazas revolucionarios como el Messerschmitt Me-262, el primer jet operativo, que en condiciones ideales podía haber cambiado el curso de la guerra. Pero para cuando esos jets aparecieron en 1944, ya era demasiado tarde. Los Mustangs y la presión de los bombardeos habían destrozado la infraestructura industrial alemana. El Me-262 era un avión adelantado a su tiempo, pero nunca llegó en números suficientes ni con la logística necesaria. El Mustang, en cambio, estaba allí en masa. Se construyeron más de 15,000 unidades. Y no solo sirvió en Europa, también participó en el Pacífico, escoltando bombarderos B-29 en ataques contra Japón, incluyendo las misiones que arrasaron Tokio y otras ciudades. A nivel técnico, el Mustang era una obra maestra de simplicidad y eficiencia. Su diseño con alas laminadas le daba un perfil aerodinámico extremadamente limpio. El motor Merlin, producido bajo licencia por Packard en Estados Unidos, le daba potencia de sobra a gran altitud, y su cabina estaba bien equipada con visibilidad excelente, lo que hacía que los pilotos se sintieran cómodos en misiones largas. No era el avión más blindado, como el Thunderbolt,
pero su combinación de velocidad y alcance lo convertía en el arma perfecta para el tipo de guerra que se estaba librando. Para los pilotos, el Mustang era un sueño. Muchos lo describían como el avión que siempre respondía a lo que le pedías. Era estable, pero también podía ser feroz en combate. Tenía 6 ametralladoras calibre 50, suficientes para destrozar cualquier avión enemigo con una ráfaga certera. Algunos Mustangs incluso fueron adaptados para llevar cohetes y bombas, convirtiéndose también en cazabombarderos muy eficaces. Lo más curioso es que el Mustang nunca estuvo destinado a ser lo que fue. No nació como el gran caza definitivo. Fue un experimento, un intento apresurado de responder a una necesidad inmediata. Y sin embargo, al recibir el motor adecuado y al aprovechar su autonomía única, se transformó en el arma que los aliados necesitaban para acabar con el poder aéreo alemán. En retrospectiva, se puede decir que el P-51 Mustang no ganó la guerra solo, pero sí hizo posible que los aliados la ganaran. Sin el Mustang, los bombarderos estratégicos habrían seguido sufriendo pérdidas intolerables. Sin el Mustang, la Luftwaffe podría haber seguido dominando los cielos hasta mucho más tarde, retrasando o incluso poniendo en peligro el día D. Con el Mustang, los aliados obtuvieron la supremacía aérea que les permitió invadir Normandía, avanzar sobre Francia y llevar la guerra hasta el corazón del Reich. Y esa es la paradoja fascinante. Un avión que comenzó como un fracaso, como un proyecto casi olvidado, terminó siendo recordado como uno de los cazas más decisivos de la historia. Para los alemanes fue un enemigo implacable. Para los aliados fue el guardián que hizo posible la victoria. Y para la historia quedó como un recordatorio de que a veces las mejores armas no nacen perfectas, sino que se forjan con las circunstancias y con la visión de quienes saben ver su verdadero potencial.